Dulce Whitford tenía 28 años cuando todo se rompió de verdad. Pero la historia venía mal desde mucho antes, desde esas infancias que por fuera parecen postales y por dentro son un cuarto frío donde nadie te mira. Ella creció en Manhattan, en un departamento grande con pasillos silenciosos, paredes con arte caro y un aire constante a perfume caro mezclado con tensión. En su familia, el apellido era una armadura y una excusa, todo se justificaba por el bien de la imagen. En esa época, Dulce trabajaba en la empresa inmobiliaria de los Whitford, oficialmente para aprender, extraoficialmente para que nadie preguntara por qué la hija menor existía. Cada mañana salía temprano con un café que casi no tomaba, porque el estómago se le cerraba antes de cruzar la puerta giratoria del edificio, y aunque ella intentaba convencerse de que estaba construyendo algo propio, por dentro vivía con la sensación de estar pidiendo permiso para respirar. La dislexia había aparecido como una etiqueta pegada en la frente cuando era niña, y en esa casa las etiquetas no se despegaban nunca. Dulce no era la que aprende distinto, era la lenta, la que confunde, la que no alcanza. Gerald, su padre, tenía una forma de humillar sin gritar, levantaba una ceja, sonreía apenas y decía cosas que sonaban educadas pero te dejaban chiquita por dentro. Priscilla, su madre, era peor porque era elegante con la crueldad. Corregía la postura de Dulce en público, le acomodaba el cabello como si estuviera arreglando un error, y luego seguía conversando como si Dulce no estuviera. En contraste, Miranda, la hermana mayor, era el centro natural del mundo, perfecta en la universidad, perfecta en eventos, perfecta en fotos. En las cenas familiares, cuando alguien preguntaba por Dulce, la respuesta siempre era breve, como quien menciona un tema incómodo y cambia rápido. Dulce aprendió a sonreír con la mandíbula apretada, a fingir que no dolía y a tragarse la idea de que tal vez sí era un error. La única persona que nunca miró a Dulce como un problema fue su abuela Eleanor. Eleanor Whitford no encajaba del todo en la familia que ella misma había construido. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Tenía manos firmes, siempre manchadas levemente de tinta o café, y una costumbre rara de observar en silencio antes de opinar. Fue ella quien notó que Dulce no era torpe, sino distinta. Mientras otros leían palabras, Dulce leía estructuras. Mientras otros memorizaban, ella entendía relaciones invisibles. Eleanor la sentaba a su lado con contratos viejos, planos de edificios y papeles amarillentos, y le decía que no intentara leerlos como libros, sino como mapas. No mires las letras, le repetía. Mira lo que se mueve debajo. Dulce no entendía del todo, pero sentía algo nuevo, por primera vez. Alguien no quería corregirla, quería enseñarle. Esas tardes con la abuela nunca fueron oficiales ni anunciadas. No había cuadernos ni lecciones formales. Eleanor hablaba de decisiones que había tomado décadas atrás, de errores que casi la habían dejado fuera de su propia empresa, de hombres que habían intentado convencerla de que no estaba preparada. Dulce escuchaba y absorbía todo como quien junta piezas sueltas sin saber todavía qué va a construir. Mientras tanto, el resto de la familia seguía su camino sin incluirla. Miranda avanzaba con tutorías privadas, viajes académicos y promesas abiertas de liderazgo. Dulce, en cambio, fue empujada hacia una universidad común, sin apoyo real ni entusiasmo familiar. Cuando se graduó, nadie organizó una cena. Eleanor fue la única que la abrazó fuerte y le dijo algo que Dulce tardaría años en entender. Ellos creen que te están quitando algo, pero solo te están dejando espacio. En ese momento, Dulce solo sintió un vacío incómodo, como si no pertenecer fuera su estado natural. Cuando finalmente entró a trabajar en la empresa familiar,
no fue como un triunfo, sino como una concesión incómoda. Dulce recibió un escritorio pequeño, lejos de las salas donde se tomaban decisiones importantes, y un título ambiguo que no significaba nada concreto. Su salario era simbólico, casi ofensivo, pero nadie parecía notar la ironía. Ella observaba cómo Miranda entraba directamente a la alta dirección, rodeada de asesores, fotógrafos y sonrisas sinceras. Dulce, en cambio, pasaba horas revisando documentos que nadie más quería tocar, informes antiguos, contratos archivados, proyectos descartados. Curiosamente, ahí encontraba patrones que otros no veían, inconsistencias que la inquietaban, decisiones que parecían repetirse con ligeras variaciones, pero cada vez que intentaba decir algo, la interrumpían con amabilidad falsa, como si estuviera hablando de algo que no le correspondía entender. La humillación más grande no llegó con un grito ni con un despido directo, sino con el silencio. Dulce descubrió, casi por accidente, que estaban preparando su salida de la empresa. No hubo reunión ni aviso formal, simplemente dejó de ser incluida en correos, dejó de ser convocada, dejó de existir. El plan era limpio: esperar a que Miranda asumiera públicamente un rol protagónico y luego cortar a Dulce sin ruido, sin preguntas, sin escándalos. Para la familia, era una solución elegante. Para Dulce, fue como revivir todas las veces que había sido borrada sin explicación. En esos días, volvía a casa con una sensación pesada en el pecho, como si el aire no alcanzara. ¿Y si llegaste hasta aquí? Leyendo esto, quizás entiendas esa mezcla de cansancio y resignación. Si quieres, deja en los comentarios desde donde estás leyendo, porque a veces saber que no estamos solos cambia algo por dentro. La fiesta de graduación de Miranda fue anunciada como un acontecimiento social, no familiar. Un hotel de lujo, luces cálidas, música en vivo y una lista de invitados que parecía más un índice de poder que una celebración. Dulce llegó con un vestido sobrio que había elegido sola, sin aprobación ni comentarios. Nadie le indicó dónde sentarse. Caminó entre mesas llenas de risas y copas altas como quien atraviesa un escenario sin papel. Gerald se movía con seguridad, estrechando manos, contando la historia de su hija brillante como si fuera una inversión exitosa. Priscilla corregía detalles invisibles, sonreía para fotos, vigilaba cada ángulo. Miranda flotaba en el centro de todo, perfecta, entrenada para ese momento desde siempre. Dulce observaba y sentía un nudo extraño. No era envidia. Era la certeza de que aquel acto también sellaba su propia exclusión. Cuando Gerald pidió silencio para hacer un anuncio, el murmullo se apagó con respeto inmediato. Su voz sonó firme, ensayada, casi solemne. Habló de legado, de continuidad, de visión. Dijo el nombre de Miranda y prometió públicamente que ella heredaría la empresa, el patrimonio y el liderazgo del apellido Whitford. Hubo aplausos largos, brindis, lágrimas estratégicas. Dulce aplaudió también, por reflejo, con las manos frías. Fue entonces cuando un hombre que no conocía se le acercó sin llamar la atención. Traje oscuro, mirada precisa, movimientos medidos. No sonrió, le entregó un sobre grueso y solo dijo su nombre completo, correctamente pronunciado, como si eso importara. Dulce sostuvo el sobre sin abrirlo, sintiendo el peso real del papel. Algo dentro de ella entendió, incluso antes de leer, que esa noche no había terminado como todos esperaban. Dulce salió del salón principal con el sobre apretado contra el cuerpo, como si alguien pudiera arrebatárselo solo con mirarla. Se refugió en un pasillo lateral del hotel, donde el ruido se apagaba y el aire parecía más real. Abrió el sobre con cuidado torpe. Las manos le temblaban,
y reconoció de inmediato el membrete de un estudio jurídico antiguo, uno que había visto en papeles de su abuela. El testamento estaba fechado años atrás, no había florituras, solo palabras claras y una estructura impecable. Eleanor Whitford dejaba constancia de que el 51% de las acciones de la empresa le pertenecían a Dulce, no como gesto simbólico, sino como control efectivo. Cada línea estaba pensada para cerrar brechas, anticipar ataques, protegerla. Dulce sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de vértigo y alivio que la obligó a sentarse en el piso frío del pasillo. El documento no solo otorgaba acciones, era una denuncia detallada. Eleanor había registrado episodios de abuso emocional, intentos de despojo, presiones internas para reducir su rol como fundadora. Había anexos, correos impresos, notas manuscritas, grabaciones transcritas, y una condición implacable al final. Dulce tenía 72 horas para convocar una reunión extraordinaria del Consejo. Si no lo hacía, el poder volvería a manos de quienes siempre la habían borrado. En ese pasillo, con el murmullo lejano de la fiesta filtrándose como un eco ajeno, Dulce entendió que la herencia no era un premio, era una responsabilidad. Pensó en la abuela, en esas tardes de contratos viejos, en las palabras mira lo que se mueve debajo. Por primera vez, el mapa tenía sentido. Las siguientes horas pasaron como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Dulce no volvió a la fiesta, salió del hotel sin despedirse, caminó varias cuadras sin rumbo y terminó sentada en un banco, mirando las luces de Manhattan como si fuera la primera vez que las veía. No llamó a nadie, no celebró, no lloró. Lo que sentía no era euforia, era una claridad incómoda. Por primera vez en su vida, tenía algo que su familia no podía quitarle con una frase elegante o una mirada de desprecio. Pasó la noche leyendo el testamento una y otra vez, marcando notas, recordando gestos, uniendo piezas. Cada cláusula parecía dialogar con algo que ella ya intuía. Eleanor no le había dado poder porque sí, le había dado poder porque sabía que Dulce no lo usaría para humillar, sino para ordenar lo que estaba podrido. A la mañana siguiente, Dulce volvió al edificio de la empresa como siempre, pero algo había cambiado en su postura. No era seguridad, era determinación silenciosa. Pasó por su escritorio pequeño, encendió la computadora y comenzó a hacer llamadas. No pidió permiso, no explicó de más, citó estatutos, mencionó artículos, usó el lenguaje que había aprendido sin darse cuenta durante años. Cuando convocó oficialmente la reunión extraordinaria del Consejo, algunas respuestas tardaron en llegar, otras llegaron cargadas de sorpresa. Gerald no respondió, Miranda tampoco. Dulce sintió el viejo impulso de achicarse, de dudar, pero lo atravesó. Tenía 72 horas, y cada minuto contaba, no para vengarse, sino para existir por fin en un espacio que siempre le habían negado. El día de la reunión amaneció gris, de esos que parecen anticipar algo pesado. Dulce llegó antes que todos y se sentó en la cabecera sin darse cuenta, como si el cuerpo hubiera entendido algo antes que la cabeza. La sala del consejo era amplia, con una mesa larga de madera oscura que siempre le había parecido intimidante. Durante años, había entrado ahí solo para dejar papeles o servir café. Esa mañana, llevaba una carpeta gruesa, ordenada con separadores de colores que solo ella entendía. Uno a uno, los consejeros fueron llegando, algunos curiosos, otros visiblemente incómodos. Gerald entró último, con el mismo gesto seguro de siempre, pero al verla sentada ahí, frunció apenas el ceño. Miranda lo siguió, impecable, sin mirarla directamente. Nadie dijo nada. El silencio inicial fue denso, casi físico. Cuando Dulce comenzó a hablar, su voz no tembló,
aunque por dentro todo vibraba. No se presentó ni pidió disculpas por ocupar ese lugar. Fue directo a los hechos. Explicó la estructura accionaria con calma, como si estuviera describiendo un edificio que conocía de memoria. Mostró documentos, citó fechas, señaló movimientos repetidos que evidenciaban intentos de concentración de poder. Algunos consejeros se inclinaron hacia adelante, otros intercambiaron miradas rápidas. Gerald intentó interrumpirla con una sonrisa tensa, pero Dulce no se detuvo. Sacó a la luz correos antiguos, decisiones forzadas, maniobras que hasta ese momento habían sido justificadas como estrategia. No habló desde el rencor, habló desde la coherencia, y en ese instante, quedó claro para todos que la mujer a la que habían subestimado no estaba improvisando, estaba cerrando un círculo que llevaba años formándose. La atmósfera en la sala cambió de forma casi imperceptible, como cuando el aire se vuelve más pesado antes de una tormenta. Dulce no levantó la voz ni buscó impacto teatral, simplemente dejó que los hechos hablaran. Cuando llegó el momento de mencionar el testamento de Eleanor, el nombre de la abuela produjo un silencio distinto, cargado de respeto involuntario. Dulce explicó que no estaba allí para humillar a nadie, ni para reescribir el pasado, sino para detener un patrón que había sido normalizado durante demasiado tiempo. Propuso algo que nadie esperaba, una votación formal de confianza sobre la permanencia de Gerald como director ejecutivo. No fue un gesto impulsivo, fue una invitación a que el Consejo hiciera lo que nunca había hecho, decidir con base en hechos, no en apellido. Algunos consejeros respiraron hondo, como si acabaran de recibir permiso para ver lo que siempre habían evitado. Mientras se preparaba la votación, Dulce observó los rostros alrededor de la mesa y sintió una calma extraña. No sabía cómo iba a terminar, pero por primera vez no estaba suplicando por un lugar. Estaba sosteniendo el suyo. Y si llegaste hasta este punto de la historia, quizás conoces esa sensación de estar al borde de algo que puede cambiarlo todo. Si te nace, comparte este relato con alguien o comenta desde donde lo estás escuchando, porque hay silencios que solo se rompen cuando se dicen en voz alta. La votación fue clara, no unánime, pero contundente. Gerald fue destituido. No hubo gritos ni escenas, solo un golpe seco de realidad. Miranda bajó la mirada. Dulce cerró la carpeta con cuidado. No había ganado una guerra familiar. Había puesto un límite que nunca existió. La salida de Gerald de la sala no fue dramática, pero sí definitiva. Caminó erguido, como quien todavía cree que el mundo se va a acomodar a su favor. Aunque algo ya se hubiera roto, Dulce no lo siguió con la mirada, tampoco miró a Miranda. En ese momento, entendió que no necesitaba verlos caer para sentirse entera. Lo que importaba era lo que ella hacía después. Los consejeros comenzaron a hablar entre sí, a proponer transiciones, nombres, comunicados. Dulce escuchó todo con atención, pero intervino solo cuando fue necesario. Propuso una reestructuración temporal, la creación de una nueva división enfocada en proyectos sostenibles y transparentes, algo que había estado estudiando en silencio durante años. No hablaba como heredera, hablaba como alguien que conocía las grietas del sistema desde adentro. En los días siguientes, el edificio de la empresa se sintió distinto. No hubo aplausos ni celebraciones internas. Hubo trabajo. Dulce cambió de oficina, pero mantuvo el mismo ritmo sobrio. Revisó contratos, reorganizó equipos, escuchó a personas que nunca habían sido escuchadas. Algunos empleados se sorprendían al verla caminar sin escolta, tomar notas a mano, hacer preguntas incómodas. Con su familia, las conversaciones fueron escasas y tensas. No hubo reconciliaciones mágicas ni pedidos de perdón, solo límites claros. Dulce ya no buscaba aprobación. Había aprendido, quizás demasiado tarde,
que su valor no dependía de convencer a quienes siempre la habían negado. Cada decisión que tomaba era una forma silenciosa de honrar a Eleanor y, por primera vez, a sí misma. Con el paso de las semanas, Dulce empezó a notar cambios más sutiles, de esos que no salen en comunicados oficiales pero se sienten en el cuerpo. Dormía mejor, caminaba sin encorvar los hombros. Ya no repasaba mentalmente cada conversación buscando errores propios. La empresa seguía siendo compleja, exigente, llena de tensiones, pero ya no era una extensión del desprecio familiar. Era un lugar de trabajo real, con conflictos reales, donde su voz tenía peso. A veces pensaba en la niña que fue, sentada frente a un cuaderno que no lograba leer como los demás, convencida de que algo en ella estaba roto. Le habría gustado decirle que no estaba fallada, solo estaba siendo observada por las personas equivocadas. Esa comprensión no borró el dolor pasado, pero lo acomodó en un lugar donde ya no gobernaba su presente. Hoy, cuando alguien me pregunta si todo se resolvió, la respuesta es honesta, no del todo, y eso está bien. La relación con mis padres es distante y clara, sin máscaras. Con Miranda existe un respeto incómodo, basado más en realidad que en fantasía, pero lo esencial sí se cerró. Aprendí que la verdadera herencia no fue el dinero ni el poder, sino la posibilidad de definirme sin pedir permiso, dejar de intentar demostrar que merecía existir. Contar esta historia no es para exhibir una victoria, sino para recordar que el punto de quiebre a veces llega disfrazado de humillación pública, de silencio acumulado, de una última oportunidad con fecha límite, y cuando llega, no siempre se siente glorioso, a veces solo se siente necesario. Con el tiempo, Dulce entendió que asumir el control no significaba endurecerse, sino aprender a no desaparecer. Hubo días en que la presión la hacía dudar, no de su capacidad, sino del derecho que tenía a ocupar ese lugar sin justificarse. En esas horas silenciosas, recordaba a Eleanor sentada a su lado, enseñándole a leer lo que no estaba escrito. Comprendió que su forma de pensar, tantas veces ridiculizada, era precisamente lo que la protegía de repetir viejos errores. Dulce no buscaba ser admirada, buscaba ser justa, y esa diferencia empezó a reflejarse en decisiones pequeñas, en procesos más transparentes, en una cultura que lentamente dejaba de premiar el miedo disfrazado de excelencia. Fuera de la empresa, la transformación fue más íntima y más difícil. Dulce dejó de asistir a eventos sociales donde sabía que solo sería una nota al pie. Cambió rutinas, amistades, incluso la forma en que se hablaba a sí misma. Hubo un duelo silencioso por la familia que nunca tuvo, por la versión de sí misma que pasó años intentando encajar. Pero también hubo alivio. Ya no necesitaba explicar su inteligencia, ni traducirse para ser aceptada. Aprendió que la autonomía no siempre viene acompañada de aplausos, pero sí de una paz que no había conocido antes. Y esa paz, aunque frágil, era real. A veces, por las noches, Dulce se sorprendía repasando escenas antiguas con una distancia nueva, no para castigarse, sino para entender. Recordaba comidas familiares donde nadie le preguntaba nada, reuniones donde su opinión era ignorada incluso antes de ser dicha. Durante años había creído que el problema era su forma de hablar, de pensar, de leer el mundo. Ahora veía con claridad que el sistema estaba diseñado para no escucharla. Esa revelación no vino con rabia, vino con una tristeza serena, porque aceptar que no te fallaron por accidente, sino por elección, duele distinto, pero también libera. Dulce empezó a escribir, a dejar registro de lo vivido, no como ajuste de cuentas, sino como acto de memoria, para no volver a olvidarse de sí misma. En la empresa, las resistencias no desaparecieron de un día para otro. Hubo miradas desconfiadas, comparaciones constantes con el pasado,
intentos sutiles de probarla. Dulce no respondió endureciéndose, sino sosteniéndose, delegó, pidió opiniones, aceptó errores propios sin convertirlos en condena. Poco a poco, algunas personas comenzaron a confiar no en su apellido, sino en su coherencia, y eso cambió el clima más que cualquier discurso. Dulce entendió que el liderazgo que estaba construyendo no era espectacular, pero sí honesto. No necesitaba ocupar todos los espacios ni demostrar nada, bastaba con no traicionarse, y esa fidelidad interna se volvió su brújula cuando el ruido externo amenazaba con volver. Con el correr de los meses, Dulce también empezó a redefinir qué significaba familia para ella, no desde el rencor, sino desde la realidad. Aprendió a no ofrecer explicaciones de más, a no suavizar límites para que otros se sintieran cómodos. Cuando Gerald intentó retomar contacto desde una posición ambigua, Dulce fue clara y breve. No había espacio para negociaciones emocionales ni para el viejo juego del control disfrazado de preocupación. Esa firmeza no fue fácil. Cada no le costó una noche de insomnio, pero también le devolvió algo que nunca había tenido, la sensación de estar eligiéndose sin culpa. Por primera vez, no estaba reaccionando al daño, estaba construyendo desde la conciencia. Miranda, por su parte, tardó más en adaptarse a la nueva dinámica. Hubo silencios largos, miradas esquivas y una distancia que ya no podía maquillarse como rivalidad profesional. Dulce entendió que su hermana también había sido moldeada por ese sistema, aunque desde un lugar privilegiado. No intentó salvarla ni confrontarla, simplemente dejó de competir por un lugar que nunca había sido justo. Esa renuncia fue liberadora. Dulce dejó de medir su vida en comparación con la de otros y empezó a escuchar sus propios ritmos. Descubrió que no necesitaba ser brillante a los ojos de nadie para ser válida. Esa fue, quizás, la lección más profunda de todas. Hoy, al mirar hacia atrás, queda claro que todo comenzó a transformarse. Aquella noche en el hotel, cuando un sobre cambió de manos, pero la verdadera ruptura no fue legal ni financiera, fue interna. Fue el momento en que Dulce dejó de pedir permiso para existir. La dislexia, que durante años había sido usada como arma contra ella, se reveló como una forma distinta de comprender el mundo, de anticipar movimientos, de leer estructuras invisibles. Nada de eso apareció de repente, siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue la mirada, y cuando cambia la mirada, cambia todo lo demás. Este relato no termina con una familia unida ni con una victoria ruidosa, termina con algo más silencioso y más difícil de sostener, una identidad propia. Dulce no entiende todavía todo lo que vivió, ni todo lo que perdió en el camino, pero ya no duda de su valor, ya no se presenta como la que quedó atrás, se presenta como alguien que sobrevivió al apagamiento y eligió no repetirlo. Contar esta historia es una forma de cerrar un ciclo, de dejar constancia de que incluso en los sistemas más cerrados, una verdad bien sostenida puede abrir una grieta, y a veces, una grieta es suficiente para empezar de nuevo.